Pacífico de Ecuador y Perú, señoras y señores ministros, señores presidentes, don Ollanta Humala, presidente electo de la República de Perú, señor economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador, señores representantes de los medios de comunicación, bienvenidos a esta conferencia de prensa con motivo de la visita del señor presidente electo de Perú. Señor presidente Humala, bienvenido. Sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, gracias al presidente Rafael Correa por esta atención que nos hace y que en realidad me siento como en mi casa. Me siento que he sido recibido como parte de una gran familia latinoamericana. Hemos conversado muchos temas y saben que cada día me convenzo más que tenemos no solamente un mismo pasado, sino tenemos un futuro común. Tenemos que resolver problemas comunes, como es el tema de la desigualdad, cómo hacer que la riqueza sea mejor distribuida y que mejoremos el crecimiento económico y que resolvamos problemas comunes que hoy día también nos tienen que hermanar, como es la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la lucha contra la pobreza, contra el analfabetismo, la lucha por la seguridad ciudadana, porque nuestras familias puedan desenvolverse en confianza en sus actividades cotidianas. Tenemos una frontera común que falta ser desarrollada y hay proyectos de carácter binacional que tenemos que empujar ambos países, ambos pueblos hermanos. Y como se lo he dicho al presidente de Bolivia, a Evo Morales, también en mi sueño, en este sueño de futuro, sueño con la integración de un mismo pueblo, de un conjunto de nacionalidades que hoy día trasvasan las fronteras limítrofes y que demandan de nosotros un compromiso de desarrollo. Y yo quiero felicitarlo al presidente Rafael Correa, que sé que está haciendo una gran labor junto con un equipo ministerial, no solamente muy eficientes, sino jóvenes. Yo creo de que las relaciones bilaterales van por buen camino, pero no basta eso, tenemos que mejorarlas más. Creo de que hay mucho camino todavía por hacer. Vamos a fortalecer todo lo bueno que se ha venido llevando a cabo en las relaciones internacionales y vamos nosotros a corregir las cosas que de repente no han dado los resultados esperados. Los pueblos, tanto de la costa norte peruana como de la zona sur de Ecuador, requieren desarrollo a través de proyectos de ampliación de la frontera agrícola. Necesitamos integrarnos energéticamente y necesitamos también conversar para transmitirnos experiencias. Sabemos que en este camino que viene recorriendo el gobierno del Ecuador ha realizado una serie de acciones en favor de su pueblo y que tiene un cúmulo de experiencias que nosotros hemos estado conversando. Hemos tenido una agenda abierta y me voy satisfecho de esta visita, que no va a ser la última. Hemos establecido un canal directo para conversar de presidente a presidente. He invitado al presidente Rafael Correa este 28 de julio para que nos acompañe en la juramentación de mando con todas las personas que tenga bien y ojalá que su agenda lo permita, presidente Rafael Correa. Le agradezco a usted, muchas gracias a usted y a todo el pueblo ecuatoriano por estas muestras de cariño, no solamente dentro de lo que es el Palacio de Gobierno, Carandolet, sino también en la calle, esas muestras de cariño. Hoy día salió a correr y la gente paraba y me decía, Ollanta, presidente, ¿cómo está? Había mucho cariño. En ese sentido, me siento como en mi casa. Muchas gracias a todos ustedes y a los peruanos que viven acá, que son más de 30.000 peruanos. Hemos también conversado estas cosas de cómo resolver los problemas y hemos encontrado una actitud amplia, positiva del gobierno ecuatoriano para ir resolviendo los problemas propios de nuestros compatriotas peruanos, que muchos de ellos
han venido acá en busca de oportunidades que no consiguieron en el Perú y que han venido a trabajar honradamente, a crear riqueza, a contribuir también en la comunidad. Por eso es que me voy satisfecho porque hemos tocado muchos temas en esta agenda. Muchas gracias, presidente Correa. Bien, los señores presidentes han dispuesto tiempo en su agenda para responder a las inquietudes de periodistas nacionales e internacionales, quienes se han inscrito previamente. Señor presidente. Gracias, Patricia. Está como la cierta prensa del Ecuador, quitando la palabra al presidente. Bueno, me alegro que el presidente Ollanta Humala se sienta como en su casa, porque está en su casa, querido amigo. Este es un pedazo de la patria grande. Hoy día de mañana hemos hablado de aquello, ¿no? Nos decía Ollanta, mi sueño es una sola patria, la patria grande. Ese es el sueño de muchos en nuestra América. Y sabemos que usted va a ser un gran impulsador de ese sueño que también fue el sueño de nuestros libertadores. Así que siéntase en su casa porque está en su casa. Un gran abrazo también a Nadine, su compañera. Mucha suerte, mucha paciencia, mucha sabiduría, porque es un trabajo muy duro. En la política se ven las mayores noblezas humanas, pero también las mayores miserias, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, la familia hay que protegerla, los niños, que son los que sufren, ¿no? La prensa cree que, cierta prensa cree que puede decir cualquier cosa, como que si eso no leen nuestra familia, nuestros hijos, y que porque uno es personaje público, se lo puede insultar, vilipendiar, calumniar, como que si para ser personaje público uno tiene que dejar de lado la dignidad. Ojalá esos falsos, errados conceptos cambien algún día en nuestra América, para que puedan venir los mejores a hacer política. Porque con esos criterios siempre van a venir los peores, los que no tienen honra, dignidad, familia que defender. Gracias a Dios están viniendo los mejores, como hemos visto que ha sucedido en Perú. Le deseamos mucha suerte, presidente. Ayer fue el cumpleaños, también le deseamos un feliz cumpleaños, ¿verdad? Y me parece que fue ayer cuando yo era presidente electo y me recibían ciertos presidentes amigos de la región y me trataban con tanto cariño, con tanta amistad, ofreciendo su ayuda en lo que era posible. Yo era menor que todos ellos. Somos prácticamente contemporáneos con el presidente Ollanta Humala, pero si en algo podemos compartir nuestra experiencia. Después de 4 años, ya mucho menos pelo, mucho más canas, ¿verdad? Si en algo podemos ayudar con el camino recorrido aquí en Ecuador, usted sabe que cuenta absolutamente con nosotros. Hemos tenido una conversación, como decía, sin agenda, agenda abierta. Hemos tratado muchísimos temas. Hemos hablado de nuestros sueños comunes, hemos hablado de esas extraordinarias relaciones que en este momento viven Ecuador y Perú, y estamos seguros que pese a ser ya extraordinarias, van a seguir mejorando con el gobierno del presidente Humala. Mucha suerte a usted, a su familia, a su esposa, al Perú entero. No sabe cuánto queremos al Perú. Insisto, siéntase como en su casa porque está en su casa, y en todo lo que podamos ayudar. Usted sabe que cuenta con este presidente amigo, con nuestro gobierno y con 14 millones de ecuatorianos que se sienten hermanos de esos 30 millones de peruanos. Buen viento y buena mar, presidente Humala. Con ello damos inicio entonces a esta conferencia de prensa. Cecilia Zuleta, representante de América Televisión de Perú. Una pregunta para el señor presidente de la República de Ecuador, don Rafael Correa Delgado. Hola. Es para el presidente Humala. Quiero hacer una consulta. Por la mañana en Lima hubo una audiencia donde se ventila el caso Business Track. Ahí el procesado Ponce Feijó. Perdón, no escucho bien, por favor, más alto. ¿Ahí? Sí, ya. Gracias. Gracias, por la Cecilia. mañana, le repito, había una audiencia en Lima donde se ventila el caso Business Track. Ahí el procesado Ponce Feijó ha dicho de que el presidente Alan García le pidió que desplegara una campaña en su contra en el 2006. Las palabras que el presidente le habría indicado es: usted encárguese del comandante, que yo me encargo de la señorita Lourdes Flores, en ese entonces candidata también a la presidencia. ¿Qué opina usted al respecto y qué acciones tomaría sobre esto? Mire, por respeto al presidente Correa, al pueblo ecuatoriano, los temas de política interna de esta naturaleza los voy a responder llegando a Lima.
Ahora no queremos distraer esta fiesta de dos pueblos hermanos, dos presidentes que tienen mucho que hacer por ambos pueblos, y eso es lo que queremos hoy día trabajar. Los temas internos de Perú los resolveremos en Perú. Cecilia, tienes mi compromiso de darte esa respuesta el día miércoles en la noche o el jueves en la mañana que llego. Gracias. Siguiente pregunta la hace Vanessa Bedoya, de Frecuencia Latina, Televisión Peruana. Buenas tardes, presidente Correa. Buenas tardes, presidente electo Ollanta Humala. La primera pregunta es para ambos. Quería saber si han tratado el tema de los límites marítimos en la reunión recientemente firmado. Y la otra pregunta era también para ambos, que quería una respuesta del presidente Correa y también una respuesta de usted, señor Humala. Hemos conversado con algunos periodistas ecuatorianos y algunos coinciden en señalar de que este Consejo Regulador de los Medios de Comunicación sería el primer paso para limitar la libertad de prensa de los medios aquí. Quería saber, presidente Correa, cuál es su postura al respecto con lo que me comentan estos colegas. Y, presidente Humala, queríamos saber si este Consejo Regulador es parecido a lo que usted estipula en su plan de gobierno. Bueno, por supuesto que tocamos el tema marítimo, gracias a Dios, pues con las cartas reversales, con la ratificación de la Carta Náutica en las Naciones Unidas, como siempre lo ha manifestado el gobierno del presidente Alan García desde el inicio en que se presentó el conflicto con Chile, que con Ecuador no había ningún conflicto, que los límites estaban perfectamente establecidos, y eso es lo que se ha ratificado y lo hemos conversado con Ollanta Humala, y creo que son buenas noticias para nuestros pueblos. Con respecto a los periodistas con los que usted ha hablado, ecuatorianos, deme el nombre ya para ponerlos en esos programas de astrología que le encanta a la prensa amarillista, dicho sea de paso, ¿no? Porque ¿cómo pueden adivinar el futuro? No sé, porque es una ley que se está discutiendo, que no ha sido iniciativa del Ejecutivo, es iniciativa del Legislativo, no es un proyecto. Seguramente usted en Perú, por leer a la prensa corrupta ecuatoriana, ha de creer que es un proyecto del presidente Correa para apoderarse de la prensa, limitar la libertad de expresión. Todo eso es falso, ni siquiera es un proyecto de la presidencia, es un proyecto del Legislativo, es una orden constitucional, se está incumpliendo la Constitución. Eso sí es realidad, eso no es pronóstico, eso no es adivinar el futuro, eso no es creerse Walter Mercado, ¿no? Eso es hecho objetivo, que se está rompiendo la Constitución que establecía un año, transitoria primera, numeral 4, para tener una nueva ley de comunicación, y que si la prensa corrupta, utilizando su poder, ha bloqueado durante 2 años, rompiendo la Constitución. ¿Sí le dijeron eso o no, señorita? Rompiendo la Constitución, ha bloqueado durante 2 años esa ley ordenada por el pueblo ecuatoriano en las urnas, estipulada en nuestra nueva Constitución de la República. Y que un Consejo de Regulación tenga por objetivo atentar contra la libertad de expresión, debo entender que en todos los países del mundo donde existe ese Consejo de Regulación, que son la gran mayoría de países del mundo, la gran mayoría, se limita la libertad de expresión, porque lo que se está tratando de hacer aquí es una ley de comunicación con un Consejo de Regulación como existe en muchísimos países del planeta, sobre todo en los países desarrollados. Entonces, debo asumir que en todos esos países no existe libertad de expresión. Entonces, ojalá que algún rato tengamos una prensa un poco más seria, que hable sobre hechos, que se dedique a su función de informar y no que defienda solo su privilegio, porque los periodistas que, como Walter Mercado, están adivinando el futuro de una ley que todavía se está discutiendo en la Asamblea, lo que están es defendiendo privilegios de cierta prensa que no quiere tener ninguna clase de regulación social. No están defendiendo el bien común, ni están defendiendo el objetivo de un medio de comunicación, que es comunicar de la manera más adecuada. Para terminar, quiero decirle que aquí en Ecuador se vive absoluta y total libertad de expresión. Entre otras cosas demostrada con su pregunta, ¿verdad? Porque si no, no pudiera preguntar lo que usted acaba de hacer. O no pudieran publicar todos los días los periódicos lo que publican. Lo que también debe existir es absoluta responsabilidad sobre lo que se dice y sobre lo que se da a decir, como en cualquier parte del mundo, que los medios de comunicación deben ser responsables de informar adecuadamente. Bien, en cuanto al tema limítrofe, hemos conversado con el presidente de Ecuador, Rafael Correa,
y ratificarnos que con Ecuador no tenemos ningún problema limítrofe. Y tenemos nosotros, como Perú, tenemos que resolver un problema marítimo limítrofe con Chile en La Haya, y que hemos conversado con el presidente Piñera en ese sentido de comprometernos ambos a respetar el fallo de La Haya como tiene que ser cuando asistimos dos pueblos hermanos a definir, a dirimir un tema en un organismo de esta naturaleza. En cuanto a la ley de comunicaciones, en realidad esa ley no ha sido todavía aprobada por el Congreso, es la información que tengo, así que yo no tengo no tengo una bola de cristal, no tengo cómo señalar yo si tiene alguna parecido o no con nuestra posición. Lo que sí tengo que señalar es que en la campaña electoral que yo he vivido, en esta campaña que ha terminado, fuimos bastante atacados por determinados sectores de la prensa peruana. Y nosotros hemos soportado estoicamente y hemos demostrado que hoy día en el Perú la prensa no pone al presidente de la República. Puede hacer daño, pero no lo pone. Y queremos que el concepto de libertad de expresión sea un concepto democrático, sea un concepto compartido para todos, y que esa libertad de expresión sea un derecho de todos, no solamente de unos cuantos, no solamente de una élite, sino también de los de abajo. Muchas gracias. Algunas de las preguntas que nos habían manifestado los periodistas que se habían inscrito previamente han sido ya absueltas. Tenemos una última de Jenny Vallejo, de Radio Universal de Ecuador. Presidentes, buenas tardes. Presidente Humala, los mandatarios Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, al momento están impulsando la integración latinoamericana bajo liderazgos, con el ejemplo de líderes como Bolívar, Alfaro, Túpac Katari. ¿Usted se alineará a esta corriente o se mantendrá a un lado de esta corriente? Muchas gracias. También quisiera agregar a Túpac Amaru II, que también luchó por la libertad y la integración latinoamericana, en este caso del Tahuantinsuyo. Y por supuesto que estamos nosotros comprometidos con todos los pueblos latinoamericanos y con Latinoamérica para romper las ataduras del pasado, para que Latinoamérica, que es hoy día, tiene hoy día una oportunidad. Tenemos centenas de millones de población, tenemos recursos naturales, tenemos un gran mercado. Hoy día los pueblos latinoamericanos nos están exigiendo el reto de romper con las ataduras del colonialismo y crear nuestro propio camino, andar sobre un camino propio. Y eso significa darle voz a los que jamás tuvieron voz en Latinoamérica. Eso significa resolver los problemas de la inequidad, la desigualdad. Hay que recordar que la región latinoamericana no será la más pobre del planeta, pero sí es la más desigual. Y eso tenemos que resolver, la nueva clase política que está surgiendo en todos los países que usted ha mencionado y en otros países y en el resto de países latinoamericanos donde las fuerzas del cambio están avanzando, y nosotros creemos que esto es la construcción de una verdadera democracia en la cual los pueblos latinoamericanos puedan encontrar en ella la solución a sus problemas. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Andrés López, de la cadena internacional CNN. Buenas tardes, presidentes. Presidente Correa, la inversión en Perú es un atractivo, es decir, en términos generales, la captación de capitales extranjeros en territorio peruano es importante. De hecho, hay algunas empresas ecuatorianas que han migrado pretendiendo encontrar mejores condiciones de trabajo. ¿Le interesa a usted conversar sobre estos temas con el presidente Humala para nutrirse de esa experiencia? Para nutrirme la experiencia.
Bueno, resulta que soy economista, ¿no? Y especializado en desarrollo, algo de experiencia tengo. En todo caso, lo que le faltó decir a Andrés es que también hay inversión peruana en Ecuador. Lo que pasa es que como el modelo económico que se ha llevado a cabo en Perú hasta ahora no le disgusta a las élites, entonces no dicen esa parte de la información. Pero como el modelo económico y social y político que está llevando a cabo la Revolución Ciudadana sí molesta a las élites y a ciertos medios de comunicación, a cada rato sacan la inversión ecuatoriana que ha migrado a Perú. Pero yo hasta le podría asegurar que hay más inversión peruana en Ecuador que ecuatoriana en Perú. Entonces, pero por supuesto estaría encantado de conversar con Ollanta sobre la experiencia peruana y nutrirme de esa experiencia como usted ha manifestado. Pero si lo que quiere decir es que no tenemos inversión, como sostiene cierta prensa, eso es absolutamente falso, uno de tantos los mitos que hay, ¿verdad? Y lo que miden como inversión son flujos de capitales, no es inversión extranjera directa, que ha aumentado y sustantivamente en el Ecuador, sino flujos de capitales, es la metodología del Fondo Monetario Internacional, lo hemos repetido 500 veces, pero como no interesa a cierta prensa, esa información no la tomas en cuenta. Y en una economía dolarizada, no es bueno pues tener esa especulación de capital, en ninguna economía, pero peor dolarizada, donde la cantidad de dinero en la economía depende del ingreso o salida de divisas. Y si permitimos esa especulación, puede colapsar la dolarización. Por eso, en forma deliberada, la política económica de este gobierno ha tratado de minimizar esa especulación con instrumentos como el impuesto a la salida de divisas. Y precisamente con eso con lo que miden inversión extranjera. Usted se imagina, un capital que entra y sale 4 veces de la economía, 4 veces lo suman como entrada de capitales, inversión extranjera. ¿Y qué nos sirve eso? Eso es especulación. Entonces, para empezar, tiene que cambiar la metodología de medición de la supuesta inversión extranjera, que utiliza, le insisto, como metodología la del Fondo Monetario Internacional, y que no mide inversión extranjera directa. Mide flujos de capitales, muchas veces especulativos, que dañan más de lo que beneficia. La inversión extranjera directa, la que en verdad crea empresas, genera empleo, paga impuestos, ha aumentado y sigue aumentando en Ecuador. Y en buena hora, si hay empresas ecuatorianas que, como usted dice, han migrado a Perú, pero también le puedo demostrar que hay una muy importante inversión peruana que ha migrado al Ecuador. Y encantado de cómo es que dijo, ¿ah? Nutrirme de la experiencia peruana, si me lo permite, Omar, sí, con todo cariño. Queremos agradecer a las señoras presidentes de Ecuador y Perú por el tiempo dedicado a este conversatorio. Gracias también a quienes han asistido y han participado del mismo. Buenas tardes. Listo.